iniciado la primera parte dando la explicación de las actividades que se encuentran en Edmodo en la parte de carpeta, siendo hoy miércoles 23 de septiembre la clase de lengua y literatura. Vamos a compartir la pantalla. Ya en la primera parte indicamos lo que es la actividad que se encuentra en Edmodo. Entonces, para ello teníamos que irnos a la parte de carpetas. Ya le dimos lectura. Ahora lo que vamos a iniciar es el ejemplo del cuadro de doble entrada. Regálenme un segundito, voy a dejar de compartir. Parece que alguien está queriendo ingresar. Bueno. Sí, así está aquí. Bueno, ya les recuerdo también que si ustedes de pronto ven algún compañero que desean ingresar, ustedes los pueden aceptar. Ya aceptado el compañero. Ahora sí vamos a compartir de nuevo la pantalla. Y aquí tenemos el cuadro de doble entrada. Este cuadro de doble entrada lo vamos a realizar entre todos, por favor. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título de la lectura? Activen sus micrófonos, pueden participar libremente. La era digital. Ya. Nombre, por favor. Nombre de la persona que participó. Avancé. Gracias, Daniela. Listo, entonces aquí tenemos, a tocar más bien, para reducir el tamaño. Entonces tenemos aquí como título Evolución de la cultura escrita a la era digital. Aquí tenemos el interrogante ¿qué? ¿Recuerdan la lectura? ¿Recuerdan? Vamos aquí a visualizarla. Tenemos aquí evolución de la escritura a la era digital. Teníamos aquí, vamos leyendo los primeros párrafos y de ahí vamos sacando las respuestas. Entonces, entre todos vamos a participar. ¿Qué habla la lectura?
¿Quién activa su micrófono? ¿Qué habla la lectura? De cómo ha evolucionado la escritura, de cómo pasó de ser a un libro a tecnología, a un digital. Listo, muchas gracias. ¿Su apellido? Cabrera. Gracias, Cabrera. Cabrera. Entonces, gracias. Entonces tenemos aquí, ¿qué habla la lectura? La evolución de la escritura convencional a la tecnología. Eso fue en pocas palabras lo que nos dijo Cabrera. ¿Cuándo? Teníamos una fecha al inicio. ¿Cuándo? ¿Recuerdan la fecha? 1900, ¿qué? 71. Ya. ¿Apellido de la persona que participó? No le logré escuchar. ¿Apellido? No, no le logro escuchar. A ver, ¿apellido? Díaz. Listo, muchas gracias. Entonces tenemos aquí, ¿cuándo? En 1971. ¿Cómo se da? Entonces tenemos aquí, a finales de 1971 comenzó a desarrollarse lo que hoy denominamos libro digital o electrónico. Entonces, ¿cómo se empezó a desarrollar? ¿Cómo se da la evolución de la escritura en la era digital? Recuerde que puede utilizar sus propias palabras. Usted lee y saca su propio criterio. Puede realizar aquí la parafrasis o parafrasear. ¿Saben qué es parafrasis o parafrasear? Pregunto. Pregunto a alguien. Sepa o no sepa, puede participar alguien. Bueno. Parafrasear. Sí, dígame. Que parafrasear es decir un resumen de lo que uno haya entendido, pero sin cambiar la lógica del tema. Ya, muy bien, eso es, sin cambiar el sentido original de lo que manifiesta el autor. Muy bien, entonces tenemos aquí cómo se da. ¿Desean que volvamos a leer el primer párrafo? ¿O si alguien tiene la respuesta de cómo se da la evolución de la cultura escrita a la era digital? Entonces, bueno, vamos a hacerle la lectura de nuevo para saber cómo se da. Tenemos aquí, evolución de la escritura a la era digital. A finales de 1971 comenzó a desarrollarse lo que hoy denominamos libro digital o electrónico. El creador del proyecto Gutenberg fue Michael Hart y consistía en la creación de una biblioteca digital totalmente gratis, donde podíamos encontrar obras de autores como Shakespeare, Allan Poe y Dante, entre otros. Todas ellas obras de dominio público. En 1981 sale a la venta el primer libro electrónico, Random House Electronic Dictionary. Pero en marzo del 2001, cuando el libro digital, también conocido como ebook, experimentó su máxima expansión gracias a la obra del escritor Stephen King, quien lanzó al mercado a través de la red su novela Reading the Bullet. La obra en apenas 48 horas vendió más de 500,000 de copias, al precio de $2.50 la copia. A partir de este acontecimiento empezaron a aparecer varias editoriales electrónicas y muchas tiendas virtuales incorporando libros electrónicos en sus catálogos. También se ha creado algunos programas que permiten al lector ajustar el tamaño de la tipografía o incluso subrayar frases.
hacer anotaciones al margen o recordar la última página leída, como lo haría un marcalibros corriente, haciéndolo más ventajoso frente al libro convencional, pero perdiendo matices tan simples como pasar de página y los olores del papel y la tinta. Entonces, ¿cómo se da? Una de las opciones que puede, cómo se da la parte de la evolución de la, eso es un punto de vista del que estamos leyendo porque pueden haber otras circunstancias. Tenemos aquí cómo a través de un proyecto de una biblioteca digital. Puede ser que a raíz de ese proyecto que tenían en mente ya se empieza a plasmar la parte de la era digital. ¿Dónde se da? Aquí tenemos el proyecto fue de Michael Hart. Recuerdan que no, bueno, aquí no nos dicen una ciudad en general, entonces podemos consultar esta parte de Michael Hart para saber de dónde es él. Aquí tenemos algo. Listo. Dice acá ahí en la parte del lado derecho, nos dice fue un escritor filántropo estadounidense del proyecto Gutenberg. Entonces aquí ya tenemos tenemos ya una ubicación donde se da en estados. ¿En dónde se da? En los Estados Unidos. ¿Quién? ¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién? Active su micrófono y participe, que ese cuadro de doble entrada lo realizamos todos, no lo voy a hacer sola. Michael Hart. Gracias. ¿Cuáles fueron las causas? Las causas que se da la evolución escrita a la era digital en este contexto que estamos viendo hoy. Recuerde que puede existir muchos puntos de vista, muchos contextos que se dieron. El día de hoy estamos viendo solo del proyecto Gutenberg. ¿Cuáles son las causas? A ver, vamos leyendo el otro párrafo que ya leímos el primero. Tenemos aquí un claro ejemplo de este soporte, es el llamado diccionario SMS, un diccionario que surge por la Asociación de Usuarios de Internet, con el objetivo de reflejar una realidad propia de nuestros días, como es el nuevo lenguaje SAT, que se está configurando como consecuencia de su uso en los mensajes a móvil. Ese diccionario es un nuevo lenguaje y una nueva forma de comunicación que han creado los jóvenes de hoy en día, y explica los nuevos términos surgidos del lenguaje virtual y su significado, aportando una ortografía propia donde se permite la ausencia de la H en tiempos compuestos, la supresión de comas, acentos y vocales, sustituyendo los modos de comunicación como la carta por otros relacionados como las nuevas tecnologías. Tenemos email, messenger, chat, SMS, que nos facilitan el trabajo y se caracterizan por la rapidez. Pero también tiene su lado negativo. Listo, hasta ahí vamos, este párrafo de aquí. ¿Cuáles son las causas? Active su micrófono. Indique cuáles son las causas.
La creación del diccionario SMS. Entonces, coloquémosle solo la creación del diccionario digital, puede ser. Porque dentro del proyecto de la biblioteca digital, con la parte de arriba del proyecto Gutenberg, creación del diccionario digital. ¿Cuáles son las consecuencias? En el mismo párrafo estaba las consecuencias. Sustituyendo los modos de comunicación como las cartas por otros relacionados como las nuevas tecnologías, email, messenger, chat y mensajes. Listo. Y si lo hacemos con sus propias palabras, ¿cómo quedaría? En sus propias palabras, ¿cómo quedaría? Se sustituyeron los modos de comunicaciones antiguos por mejores maneras más actualizadas. Sustitución de los modos o los medios antiguos. Modos de comunicación. Listo. Tenemos aquí una consecuencia, sustitución de los modos de comunicación antiguos. ¿Alguien más de pronto se anima? Muchas gracias. ¿Alguien más de pronto se anima a otra consecuencia? Que tengan ahí la idea. Otra consecuencia, recuerde que hablábamos de otra consecuencia ahí también. Alguien que active su micrófono. Otra consecuencia. Ya vemos varios en la sala. Bueno, conclusión. Recuerde que les dije que entre todos íbamos a realizar este cuadro de doble entrada. Conclusión. A ver. Cabrera, deme un número del 1 al 11, por favor. 5. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5. Lady Velázquez, active su micrófono, por favor. Sí, Lizeth. La conclusión de lo que hemos leído, por favor. Que al pasar de los tiempos hemos encontrado ha surgido diferentes maneras de comunicación. Diferentes. Modos de comunicación. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, usted, por favor, regáleme un número del 1 al 10. A ver, ya cerró de nuevo. Lady, por favor, active su micrófono y regáleme un número del 1 al 10, por favor. 7. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Melanie Díaz, active su micrófono, por favor. Melanie Díaz, active su micrófono. Gracias. Una recomendación para lo que leímos. Bueno, no le logro escuchar, creo que tiene
Problemas en la parte del audio. Sebastián Bueno, active su micrófono. Sí, Por favor, ayúdenos con una recomendación de lo que hemos leído. las comunicaciones son muy útiles para saber dónde, para comunicarnos. Pero en la que tenga que ver con la parte de lo que hemos leído, la evolución de la cultura escrita a la era digital. Les leo los 2 últimos párrafos, pero también tienen su lado negativo. Estas nuevas formas de comunicación suponen errores ortográficos, ausencia de puntuación, vocabulario simple y hace que se pierda costumbres tan simples como leer un libro, escribir una carta. Como conclusión al recorrido de la historia de la escritura, hemos podido conocer más a fondo las transformaciones que han ido produciendo desde los primeros dibujos hasta las nuevas tecnologías, algunos que merecen ser conocidos. ¿Qué recomendación nos da? Esto ya es a criterio personal y que tenga que estar relacionado con la lectura. Sebastián, ¿qué recomendación nos da? A ver, supongamos en los errores ortográficos arreglar lo que esté mal, ¿no? Pero también seguir usando los libros, seguir con lo básico, seguir leyendo libros, mandando cartas y no solo estar con la tecnología. Muchas gracias. Entonces tenemos manejar una mejor ortografía sin importar el medio que utilicemos. Se utiliza para leer libros. Listo, muchas gracias, Sebastián. Tenemos aquí recomendación, manejar una mejor ortografía sin importar el medio que se utiliza para leer libros. Y esto sería nuestro cuadro de doble entrada. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Porque recuerde que la actividad que tenemos es un cuadro de doble entrada hecho por ustedes. Un recorderis. Tenemos aquí el título de lo que vamos a leer o vamos a visualizar. Tenemos aquí de qué se trata la lectura, cuándo se da, cómo se da, dónde se da, quién, las causas, consecuencias. Damos una conclusión que esto ya es a criterio personal y recomendación de igual manera. Recuerde que para nosotros realizar el cuadro de doble entrada realizamos una paráfrasis. ¿Dudas o preguntas sobre el cuadro? Recuerde que este material queda reposado en su carpeta, en la parte de modo, en lengua y literatura. Se va a carpetas y ahí encuentra lo que hemos realizado el día de hoy. Vamos a la actividad. Aquí está la carpeta, explicación cuadro doble entrada. Aquí reposa. Vamos a abrirle para que vea usted que sí queda automáticamente lleno. Ya pueden visualizar, está ya completamente lleno. Y así es como vamos a trabajar con documentos en línea. Entonces aquí tenemos lo que vamos a, por favor, prestar atención al video, que en base al video ustedes van a realizar su cuadro de doble entrada. Entonces, por favor, presten atención al video. Voy a compartir con audio para que lo puedan escuchar.
Si desean, pueden tomar apuntes en la parte de notas de sus celulares o si desean en un cuaderno. Recuerde que vamos a realizar el cuadro de doble entrada. Tomarán apuntes, por favor, o prestarán atención al video. Tenemos aquí el tema que vamos a visualizar, que vamos a realizar el cuadro de doble entrada. Tenemos el ser humano busca respuestas. Tenemos aquí la cultura griega, proyección en Occidente y cultura gregolatina. Estas son una sola. Entonces tenemos el ser humano busca respuestas. Tenemos aquí la parte de la cultura griega, proyección en Occidente, cultura gregolatina. Todo nos da inicios de la literatura. Entonces vamos a visualizar Grecia, su cultura y legado occidental. No podemos hablar de literatura universal sin irnos a Grecia, conocer su cultura y proyección en Occidente. El ser humano en busca de respuestas. Es en Grecia donde el ser humano encuentra todas aquellas cosas que había querido conocer y satisfacer su curiosidad. Por ello se dice que Grecia es la madre de todas las ciencias. Para esto necesitamos adentrarnos en el contexto histórico. La literatura griega se ubica en un contexto histórico dentro de esta civilización, que comprende desde la Edad Oscura, en el 1200 a.C., hasta la conquista de la civilización griega por parte de los romanos en el 146 a.C. en la batalla de Corinto. La literatura griega antigua, también conocida como literatura griega clásica, es aquella anterior al año 300 a.C. En este sentido, comprende los textos más antiguos del idioma griego hasta el siglo IV y el auge del Imperio Bizantino. En la literatura griega podemos conocer autores como Homero, Esquilo, Sófocles, Eurípides, quienes son parte de los autores de referencia de la literatura occidental, y obras como la Ilíada, la Odisea, Edipo Rey, Medea, que forman parte del patrimonio común de toda nuestra literatura. Pero para entender mejor todo esto, vamos a conocer qué es la cultura grecolatina. La cultura grecolatina, o antigüedad grecolatina, hace referencia a la mezcla de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que se forman a partir de la fusión de los pueblos griego y romano. Esta fusión se produjo a partir del siglo II a.C., cuando los romanos conquistaron Grecia y empezaron a asimilar su cultura. La casta educada de los romanos aprendió el griego y comenzó a interactuar con la cultura recién subyugada. La cultura grecolatina fue el punto de inicio de la tradición cultural occidental. De no ser por esta fusión de los ideales romanos y el desarrollo griego, el mundo occidental, tal como lo conocemos hoy en día, no existiría. En este gráfico de aquí podemos observar varias de las fortalezas de la civilización de la antigua Grecia.
y podremos conocer 8 aportaciones que Grecia hizo a la humanidad. Los descubrimientos y aportaciones de la sociedad griega han representado uno de los momentos históricos más enriquecedores para el hombre, momento en el que se desarrollaron por primera vez ideas y prácticas que serían emuladas por otras sociedades contemporáneas y posteriores. Invenciones en los campos del arte, la arquitectura, la política, el deporte, la ciencia, han sido solo una pequeña parte del legado de la civilización griega. Incluso hoy Grecia representa la cuna de grandes procesos de transformación de la humanidad. Entre las aportaciones más destacadas de Grecia tenemos la geometría y las matemáticas, la medicina y otras ciencias, la astronomía, la filosofía, la arquitectura, los deportes y los Juegos Olímpicos y, por supuesto, las artes, el campo que nos compete estudiar, ya que a la civilización griega se le atribuye la invención y práctica de formas expresivas como el teatro y la poesía, así como la innovación en otras como la escultura, la arquitectura y la pintura. Los griegos no solo se dedicaron a llevarlas a cabo, sino también a reflexionar sobre ella y su función en la sociedad, dando lugar a obras como la poética de Aristóteles. La tragedia, la comedia y la sátira teatral, la poesía lírica y la literatura épica fueron algunas de las variantes y géneros artísticos que se desarrollaron en Grecia a lo largo de los siglos de la historia. Los registros y la reproducción de la perspectiva griega sobre las artes se han convertido en referencia para el estudio moderno de estas formas de expresión. En cuanto a las artes, vemos que en la cultura grecolatina se desarrolló el concepto de belleza equilibrado y en armonía. Todas sus obras buscaban la proporción y la perfección. Estas características se apreciaban especialmente en la escultura y en la arquitectura. En cuanto al entretenimiento, en su momento la cultura desarrolló formas de entretenimiento masivo, como un medio para mantener a sus ciudadanos ocupados. Contaban con instalaciones donde se escenificaban peleas, eventos deportivos y obras de teatro. Muchos de ellos se mantienen hasta la actualidad. Como ustedes pueden ver, la creación del teatro, de la estructura del teatro griego, obviamente fue en Grecia. Y tiene una simetría y una acústica perfecta. Tanto así que cuando los representantes de las obras se encuentran en el centro del escenario, todas las personas que se encuentran alrededor pueden escucharlo, la interpretación de ellos, independientemente del punto en donde se ubiquen o donde estén sentados, porque tenía una perfección, una simetría tan exacta que todo el sonido repercutía en todo el aspecto del teatro. Estas escenografías, estos escenarios, fueron emulados por culturas posteriores. Y obviamente, del teatro griego tenemos las mismas estructuras para otros tipos de edificaciones, como los coliseos que conocemos normalmente, los cines, los escenarios donde se presentan los artistas, porque de esta manera se puede escuchar a la perfección al centro del escenario. Pero ¿quiénes crearon esto? Fueron los griegos. Así también los aportes en el idioma en Occidente. El idioma de los romanos es el latín, y una vez que los romanos conquistaron Grecia, el latín continuó siendo el idioma para transmitir el conocimiento en Occidente, hasta mucho después de la caída del imperio, y fue el idioma oficial de la Iglesia Católica Romana en el siglo XX. Además, el latín fue adoptado por diferentes pueblos y se desarrolló en francés, español, portugués, italiano y rumano. Estos idiomas se llaman lenguas romances, debido a su herencia romana común. Ahora es tiempo de entender qué es la tradición literaria. Si bien es cierto que todo lo que hemos venido analizando surgió en Grecia, ¿por qué las grandes epopeyas griegas siguen teniendo la misma repercusión en la actualidad y siguen siendo leídas y estudiadas por muchas personas? Pues bien, esto es debido a la tradición literaria.
En el ámbito literario, se refiere a la transmisión de obras, estilos, formas, argumentos, escenas, acciones y personajes de una generación de escritores a la siguiente. Es así que las grandes epopeyas griegas como la Ilíada y la Odisea, que surgieron en la antigua Grecia, no se perdieron a través de los siglos y pueden leerse y disfrutarse hasta la actualidad. Esto también tiene su punto de encuentro en lo que consideramos nosotros como los clásicos de la literatura. Ahora bien, vamos a entender a qué llamamos clásicos de la literatura. En el ámbito de la literatura, es posible que nos encontremos con muchos libros que con el tiempo, por su singularidad y repercusión, se convirtieron en lo que podemos llamar clásicos. Son obras que se siguen editando y publicando una y otra vez. Han perdurado a través del tiempo en el gusto del lector e incluso han sido adaptadas a otros formatos, como las del cine, el teatro y las series de televisión, modelos a seguir e inspiración de otros. Pero para Italo Calvino, un famoso escritor italiano, autor de Las ciudades invisibles, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Esta es una de las nociones contemporáneas más famosas y analizadas porque abre una puerta a una ruta de definición. Para mí, los clásicos son autores o libros que me enseñan algo nuevo, que me conmueven y que me hacen querer atesorarlos para siempre. Son esos libros especiales. La época no importa. Puede ser un libro publicado en este año o en 1500, pero si tienen la capacidad de sacudirme, sé que estoy ante uno de ellos. Eso fue lo que dijo Italo Calvino, un famoso escritor italiano. Es decir, que la definición de clásico tiene que ver con aquel libro que causa tan impacto, tanta repercusión en mí, que llega a trascender de generación a generación. Algunos de los libros que ustedes seguramente han leído en esta época pueden llegar a convertirse en un clásico si es que ustedes se lo comparten a sus hijos, y de generación en generación va siendo conocida la literatura, va siendo conocida esa obra, así como lo fueron los grandes clásicos griegos, que hasta la actualidad se los estudia por su gran riqueza cultural y más que nada por el surgimiento de un género que es la épica, el desarrollo de batallas y hazañas heroicas y de los grandes héroes griegos. Muy bien. Para interiorizar mejor Aquí tenemos el cuadro de doble entrada. Vamos a visualizar, tenemos que este es el cuadro de doble entrada que vamos a realizar en base a lo que vimos ahora en el video. Entonces tenemos aquí la actividad como tal. Tenemos aquí el cuadro de doble entrada. Ese cuadro de doble entrada usted lo realiza y él automáticamente se le va a ir guardando toda la información. Y eso es la actividad que tenemos para el día de hoy. Lo vamos a realizar en clase. Les voy a compartir el enlace para la asistencia.
Regálenme un segundito, les envío el enlace, por favor, para la asistencia. Y de ahí pasamos a hacer la actividad. ¿Alguna duda o pregunta? Les voy a enviar a ver, para la asistencia. ¿Dudas o preguntas, por favor? Recuerden que el video va a estar reposando en la parte de carpetas. La carpeta se va a llamar videos de clase virtual. Entonces, en este momento ya envié al chat el enlace. Y ese es el enlace, por favor, para... No sé si me indican si ya les pueden visualizar el enlace. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Enciendan sus cámaras, por favor. Daniela, Sebastián, Melanie, Angelo, Isaac, Lady Velázquez, Matius y Camila. Enciendan sus cámaras. Y todo aquel que no haya nombrado, encienda sus cámaras, por favor. Les estoy manifestando que si ya les llegó el enlace. Sí, Elise. Ya, para los que no les ha llegado, les envío de nuevo. Por favor, registren su asistencia en el enlace que les acabé de enviar. Recuerde que dijimos que íbamos a trabajar con el uniforme, por favor. Para la próxima clase que nos veamos, tienen que estar con su uniforme. A excepción, si usted es nuevo, no hay ningún inconveniente, pero si usted es estudiante antiguo, por favor, tiene que estar con su uniforme. Tienen 2 minutos para llenar la asistencia, por favor. Y de ahí pasamos a hacer la actividad del modo. Y recuerde que el video grabado va a estar en una carpeta que se llama videos de clases virtuales. Ahí podrá encontrar. Y eso sería todo por el día de hoy. Detengo la grabación, me quedo aquí para despejar alguna duda si usted así lo requiere.